sino con aquellos que estuvieron presentes durante los últimos 20 años de la política argentina. Bueno, ahí el electorado puso un límite la semana pasada, el domingo pasado, y ahora hay que ver qué pasa con los cargos ejecutivos y qué pasa también con los liderazgos opositores. Bueno, después te voy a preguntar por los gobernadores unidos, que vos le tenías bastante fe, por el resultado, por qué pasó, qué cambió. Creo que los estamos mal juzgando para un armado de 5 meses. Es cierto que a nivel nacional no tuvieron tanto peso, pero cuando uno mira dentro de sus provincias, un armado de 5, 6 meses como menos, un 20% promedio en cada una de sus provincias es un buen resultado. Pero son gobernadores de esas provincias y las perdieron. Perdieron fuerza. Pero quizás era demasiada la expectativa que se estaba poniendo respecto del logro de una fuerza que era muy joven. Y también hay que dejar de subestimar al elector argentino. El elector argentino sabe muy bien cuándo está votando local, cuándo está votando nacional y cuándo está votando intendente. El que vota cuando vota. Hablábamos de derrotero del jefe de gabinete. Uno tal vez ya ni se acordaban ustedes de Nicolás Pose, que había sido el primer jefe de gabinete, un hombre que conocía al presidente en la época de Aeropuertos a Argentina 2000, del grupo Urnequian, que estaban un box contra otro y que fue el primer convocado, pero también hubo un derrotero de una figura menos conocida, que es el ministro del Interior. Para muchos, directamente un nombre que no estaba en el organigrama. Mirá. Doctor Lisandro Catalán, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior. Sí, juro. Señor presidente de la Nación, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de ministro del Interior que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Información urgente, el presidente Javier Milei acaba de postear que Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior. Le pone bienvenido Colo Santilli, el presidente Milei lo convocó en una llamada telefónica que él no contestaba, estaba manejando desde la ruta de venir a ver a su hijo, pero veamos qué es lo que decía el nuevo, el flamante ministro del Interior. Mirá. Sí, estuve con el presidente trabajando, la agenda es enorme, la tarea es sumar para lograr los objetivos de reformas importantes que los argentinos, primero que el presidente se comprometió y que viene cumpliendo. ¿El camino está despejado en el Parlamento para avanzar en estas reformas? Yo creo que hay que trabajarlo, creo que hay que ir con humildad y intentar trabajar para que estas reformas salgan adelante. El presidente me honró con esta designación. El domingo pasado ganó una candidatura como diputado por la provincia y ahora va a asumir otro cargo. Ante un pedido presidencial, ante un llamado del presidente que tampoco estaba en mis planes, ¿cómo le voy a decir que no? No. Bueno, ahí está. Esto pasaba hace minutos. Cuando le preguntaban por los testimoniales, dice, ¿cómo le voy a decir que no al presidente? Recordemos que Diego Santilli tiene su proyección al 2027, lo tenía antes también de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se topó con esta de encabezar la lista de La Libertad Avanza, el resultado inesperado, y ahora también inesperado para él, no lo tenía en los planes, lo contaba él mismo y lo contaban cerca de él, que venía justamente en la ruta cuando lo llamó varias veces el presidente y finalmente, obviamente, le dijo que sí, fue directo a Olivos, mañana lo presentan en el gabinete, también me dijeron que mañana va a pasar Guillermo Francos a saludar y a despedirse de parte del equipo, obviamente con mucho destrato en los últimos días el ex jefe de gabinete, y recordemos, dentro del gobierno sostienen que el principal papel que va a tener Diego Santilli dentro de esto es negociar con los gobernadores, sobre todo primero el presupuesto y obviamente todas las reformas que vienen después. Los gobernadores piden negociar primero el presupuesto y después hablamos de la reforma. Claro, primero la plata. Porque quieren hablar de la plata. Sí, yo creo que Santilli es mucho mejor para eso, con ellos, que Santiago Caputo. Bueno, ahí hay algo interesante. Yo creo que lo de Santilli, por un lado, que funcionó muy bien en la campaña, es el indicador de que el PRO está dentro del gobierno, ¿no? O sea, el PRO convertido en... El PRO sin capitán, decís. Exactamente. Sin las milanesas, sí, porque comparte milanesas. Pero es un indicativo. Y en el voto del 26 fue un poco eso, ¿no? Pero yo creo que Santilli en este momento entra al gobierno no como parte del acuerdo con el PRO, sino como... Hablo de la visión del electorado, ¿no? Okay. Cuando lo vio a Santilli, vio que había una alianza que se cristalizaba y ahí fue el voto, me parece. Para explicar parte de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, no todo. Pero también creo que el desafío, y pareciera ser que por el perfil de Santilli y la experiencia que tuvo en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que Guillermo Franco fue un negociador sin billetera
Y me parece que Santilli va a ser un negociador con algún manejo más de Bueno, pero dinero. reconoce que Caputo, cuando habló delante de los empresarios, Caputo dijo, Toto. la culpa de todo esto también es mía, porque yo cerré mucho la billetera, no di nada, lo mandé con 2 escarbadientes a negociar con los gobernadores y ellos nunca tuvieron plata. Voy a tener que abrir la caja, voy a tener que dar más dinero. Recién ahora lo dijo. Por eso yo creo que lo de Santilli puede ser una apuesta al palo y zanahoria. Esto para mí es una suerte de vuelta a los 90, al viejo Ministerio del Interior con los ATN, ¿no? En época de Carlos Corach. Tratando de hacer de la negociación política también un negocio en términos económicos. Y Santilli tiene algo en esto del recambio generacional que quizás era imposible pedirle a Francos. No solamente esto de un jefe de gabinete que va a tener, un ministro del Interior que va a tener billetera para poder negociar con los gobernadores, sino aparte una persona que logró adaptarse a estos nuevos tiempos. Lo veíamos el otro día en el streaming, pelándose, entendiendo que la política no solamente tiene que ver con la billetera y la relación con los gobernadores, sino también con el manejo de la opinión pública y de un nuevo electorado. Mira, ahora yo igual no creo que Franco se haya ido por una cuestión de edad, ¿no? No, yo creo tampoco. No de Francos... edad, sino de formas de hacer política que están mutando y que creo que para el 2027 vamos a ver una nueva forma de campaña. Se cansó de que lo operen, No, pero yo creo que lo que pasó con Franco es que en un momento de crisis, después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, a él lo ponen a mediar entre Karina y Milei y Santiago Caputo, entra en esa zona en la que era un poco el que estaba de un lado y el otro, y en ese campo minado creo que pisa en algunos lugares donde no tenía que pisar y termina eyectado. Creo que tiene que ver específicamente con los juegos de la interna y no tanto con la cuestión de edad ni con el perfil que él pudiera tener para negociar. Él con billetera seguramente hubiera podido negociar igual que Santilli. ¿Ariel? Ojo, Javier, con los gobernadores feudales, acordarte de tu primer discurso que ¿Estás le diste. hablando al presidente? Sí, de tu primer discurso que diste a espalda del Congreso. ¿Estás enojado? Cuestionable. Vos tenías muy buena llegada con... Sí, no estoy para nada. Una buena relación. Ojo, Javier, porque estos gobernadores te dan vuelta. Preguntale a Macri, cuando hicieron el cronograma de reducción de ingresos brutos, asumió Alberto Fernández y subieron ingresos brutos. Hay que estar muy atentos a lo que se va a dar, pero sobre todo a que cumplan los pactos, porque en general los que no cumplen los pactos son los gobernadores feudales. Pero no son todos iguales, ¿eh? No, Hay por 5 supuesto. gobernadores con los cuales se puede negociar, y con esos 5 gobernadores tenés quórum. Pero que sea sostenible el acuerdo y reduzcan realmente a cero los ingresos brutos a la actividad productiva, porque las pymes en las provincias podrán tener errores en la política económica, pero no sobreviven a esos ingresos brutos. ¿Y con qué van a reemplazar la baja de ingresos brutos? Porque va a ser una baja. ¿Sabés con qué la van a reemplazar? Con un IVA potencial, un super IVA. Mirá, la tienen que reemplazar con reducir todos los ñoquis que tienen en las provincias. De alguna buena vez. Hoy se vino picante. Eso va a ser difícil porque en algunas provincias el 70% es empleado público. Pero bueno, 70 sí es hora de que la actividad productiva absorba todo ese empleo público en las provincias. ¿Pero se puede? En la habilidad política... Solamente en las provincias que están cerca de la cordillera. Este gobierno vino a cambiar las cosas. ¿Cómo se puede? Claro que se puede. ¿Tenés un plan de transición? Hay que hacer un plan de transición, estoy de acuerdo con vos. Pero hay que hacerlo. Perdón, Martínez. No, digo, ¿cuánto empleo se creó en Formosa, se creó en Santiago del Estero, se creó... Reduciendo ingresos brutos generarás empleo en el sector privado productivo de las provincias. Los gobernadores con Alfonsín y con Menem negociaban inversiones en las provincias a partir de kirchnerismo planes. Mirá, vamos a hacer otro derrotero. Hoy les vengo con la palabra derrotero porque la verdad es que hay que traer la historia reciente, que la historia reciente no les hablo de 3 años, les hablo de menos de 10 días, menos de 10 días. Nobleza obliga, las candidaturas testimoniales, corríjame, ¿son que una creación del peronismo o no? No recuerdo quién fue el primer candidato. Se puso de moda en la elección del 2009 como etiqueta cuando en la boleta nacional de la provincia de Buenos Aires, de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, iban Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Que los tres se sabía que iban a asumir. Bueno, en realidad Néstor Kirchner sí asumió después, pero que estaba Daniel Scioli, que era el gobernador, y Sergio Massa, que era entonces el jefe de gabinete, que no iban a asumir su cargo. Bueno, vamos a ver qué decían
hoy los protagonistas violetas, porque hoy la noticia es de los violetas. Así hablaba Manuel Adorni respecto de su propia candidatura. Mirá. Espero que se escuche. Perfecto. Manuel Adorni no va a ocupar su lugar en la legislatura. ¿Vieron? Que lo anticipamos acá. ¿Vieron? Testimonial. No lo dijiste, una testimonial. Que lo adelantamos acá en este programa. Bueno, pero lo confirma. Sí, mamita, vamos. Sí. Último momento. Muy bien. Bueno, esto fue en una radio de las más escuchadas del país. Creo que vos fuiste, Nicolich, el que dio la noticia. Claramente la noticia es una fake. Más allá de que falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, estoy cansado de repetir que efectivamente el 9 de diciembre renuncio. Así que les pido por favor que las fake news con respecto a eso, repito, más allá de que es un camino largo de acá al 10 de diciembre, que por favor ya lo he aclarado en innumerable cantidad de oportunidades. El 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia. También habló de su candidatura el hoy reemplazado por la señora Ana Tamaño, Diego Santilli. Uno de los temas que hablamos es no hay candidatura testimonial. Testimonial significa, vos sos intendente, jugás en la lista, entrás en la lista. Todos los candidatos nuestros no son testimoniales. O sea, Montenegro no va a volver a ser intendente. Digo porque son los cabezas de lista que van a entrar. ¿Van a subrayar este concepto? O el tema Magario, digo, ¿no viste que todo esta mañana el tema Magario, candidatas, vicegobernadora? Nosotros fijamos una posición y la vamos a sostener. Y también tengo una placa con lo que dijo el propio presidente de la Nación respecto de las candidaturas. Dijo, las candidaturas testimoniales son un fraude, una farsa y una estafa al electorado. Hoy la argumentación violeta es que, como convoca el presidente, no se trató de una candidatura testimonial. Lo concreto, para el que votó por esas apuestas, van a estar en posición ejecutiva. Sí, los dos. Asume como ministro del Interior Diego Santilli, asume como jefe de gabinete Manuel Adorni. Recordemos que había ganado la elección en mayo para ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, del lado de Adorni sostienen, bueno, le dan un cargo mucho más alto que el que tiene, no es que se queda como vocero, o sea, la argumentación que dicen de parte del gobierno. ¿Quién asume? ¿Saben quién asume el lugar de Adorni? ¿Tenemos el dato? Bueno, no, pero él sigue con una especie de vocero, sigue siendo... Creo que está confirmado. No, pero él decía en la legislatura. En la legislatura, perdón. Sí, en el cargo queda Javier Lanari. Javier Lanari, que era su número 2 y, bueno, alguien que trabajaba acá, muy buena persona. En el caso de Adorni, cuando él hace esas declaraciones, que hizo muchas veces esas declaraciones, el rumor que estaba dando vueltas es que iba a ser jefe de gabinete. Claro. Entonces ahí él hace una de más o dos de más, negando permanentemente y con acusaciones sobre cualquiera que hiciera algo así, un testimonial, y diciendo que era una fake news, cuando ese era el rumor, y cuando yo creo que toda la política y cualquiera que estuviera más o menos en el ambiente de la discusión de lo que pasa en el día a día de la Casa Rosada, sabía que Adorni no iba a asumirla en la legislatura. Como jefe de gabinete, siguiendo como vocero o en ministro de lo que fuera, él no iba a ir a un cargo tan menor como ese después de haber sido una figura que estuvo al lado del presidente todo el tiempo. Diego, en redes sociales, este debate que tenemos, ¿importa o no importa? Digo, esto de si asume o no asume, viste que las redes tienen como su nanoclima de kirchnerismo, antikirchnerismo, blanco, negro, River, Boca. ¿Cómo juega esto? Mira, anécdota chiquita, nosotros cerramos todas las semanas un análisis de la conversación pública sobre el gobierno y la verdad que lo de Francos, tomando toda la semana en la repercusión de lo que fue la elección del domingo pasado, lo de Franco fue muy chiquito, digamos, fue una discusión muy marginal. Mirá, en eso que les comparto, ahí se ve el peso, hablando de los colores, ¿no?, de la política, la influencia del violeta en el volumen de conversación en redes sociales y las publicaciones digitales de los medios de comunicación. Fíjense la imponencia del violeta con un gobierno que ya tiene 2 años en el poder, con muchísimos errores en gestión, con muchísimas polémicas de sus dirigentes, y pese a ello, Milei sigue siendo el gran faro de discusión en redes y medios. ¿Esto en qué periodo dijiste? Este es el volumen tomado del último año. Cuando vos tomás todo el último año de discusión, ves la influencia que tiene el presidente, y fíjate cómo, incluso en los medios de comunicación, el violeta tiene todavía un poquito más de peso
en la mirada que los medios le prestan como atención a la discusión política, hay todavía más atención a lo que sucede en el oficialismo en comparación a las redes sociales, en donde el gran contrapunto, como fue en la campaña y la polarización, es entre libertarios y el kirchnerismo. Mirá, en un rato vamos a hablar de las reformas que vienen, los anuncios también que va a haber en materia económica, pero quiero ir por Patricia Bullrich con este acuerdo que no fue, ¿no? El acuerdo que no fue, así lo definió hoy la ministra saliente, porque va a asumir en la ciudad de Buenos Aires. Allí lo vemos al expresidente que sigue guardado, está decidido a no hablar, por más que ella en redes sociales planteó que estaba en desacuerdo con el nombramiento de Manuel Adorni. Mirá lo que decía Patricia Bullrich. El tuit de ayer es un tuit que dice quién tiene que ser jefe de gabinete. Marín, que además está haciendo un trabajo extraordinario en YPF. Él hoy dijo una frase que me encantó, Marín. Dijo, yo me preparé 35 años para presidir YPF. Estoy como en Wimbledon y me quieren sacar ahora. No, es decir, es la persona... ¿Qué haría yo para no entrar en críticas a Macri, que no es mi interés? Reuniones privadas, diálogo privado, es diálogo privado. Yo no lo haría público. Martín, ¿por qué Mauricio Macri habla de Marín? Bueno, él lo que intenta hacer al poner ese nombre arriba de la mesa públicamente es tratar de desmentir cualquier intento de que el gobierno diga que él quería poner un nombre propio en la jefatura de gabinete y que su enojo por cómo salió esa reunión tenía que ver con que no le aceptaron sus nombres. Y él, como dice Macri, que no propuso ningún nombre y no quiso en ningún momento llenarle el gabinete de funcionarios, bueno, sale a contar lo de Marín como para decir, yo lo que propuse es a uno que ya tienen ustedes, no quería poner uno mío. Bueno, me parece que ese es el detrás de escena de por qué lo pone. La cocina de Marín, adentro también del que es hoy el titular de YPF, un hombre que era un eximio tenista, que trabajó en el grupo de Paolo Roca, que tiene adelante el plan 4x4, que es multiplicar por 4 el valor de la compañía petrolera en 4 años. Técnicamente se quería matar, porque no hay nada peor en este mundo de la política que te sindique un amarillo para un lugar que te planta como una ambición. No, además, ser hoy titular de YPF, cuando están terminando un oleoducto de 420 kilómetros, es una locura. Es que es su sueño de toda la vida. Y con perfil técnico, ¿no? Pues es que esta relación de Milei con Macri, a mí me hace acordar mucho a lo que fue el desenlace de la relación de Kirchner con Duhalde, ¿no? ¿Ves un paralelismo a eso? Sí, porque hay una intención de absorber el poder que tiene hoy Macri todavía, residual cada vez más, en un espacio del republicanismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que Milei sutilmente y a veces con viveza política más allá de lo que uno pensara, me parece que Milei termina de dejarlo a Macri un poco desnudo con la titularidad del PRO, pero con la dirigencia, que prácticamente sus referentes más importantes ya saltaron todos al mundo libertario. Siguiendo esa lógica, yo creo que si Néstor Kirchner fuera Milei, hoy hubiera llamado a Santilli y lo hubiera nombrado ministro del Interior. O sea, es muy de Néstor Kirchner. Yo creo que sí. Ministerio del Interior el día es muy de después, casta lo de Milei, a un hombre en del buen PRO. sentido. Sí, A un hombre del PRO que ya no le responde a Macri. Y recordar además, se le fueron los 7 diputados que respondían al PRO, más allá que ya estaban más cerca de Milei que otra cosa, responden a Bullrich, pero también una semana que cierra el expresidente bastante negativa, sobre todo lo que pasó el viernes, lo que pasó ayer, y reiterar lo de hoy con Diego Santilli, que no es parte para nada, recalcan una y otra vez, del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, juega solo y hace caso a lo que le dice el presidente y la secretaria general de la presidencia. Bueno, hoy Bullrich decía, respecto de esto, que había sido, porque ahora todos juegan, ¿no? Todos tienen las cartas y van mostrando cada jugada. Decía que el que los echó fue Macri, que lo único que ella hizo fue formalizar esa jugada. Creo que la tenemos, veamos qué es lo que decía Patricia Bullrich. 7 diputados que estaban en PRO y te tenían como referencia a vos, se pasaron a la Libertad Avanza. ¿Fue una provocación eso? No, lo que pasa es que en medio de la campaña, Mauricio Macri los echó a todos del PRO. Lo echó a Damián Arabia, a Sabrina Ahmeyet, a Laura Rodríguez Machado de Córdoba. Los echó a todos. ¿Por qué? Porque apoyaban al gobierno. Si te habían echado del PRO, punto y aparte. Bueno, ahí Patricia Bullrich, ya en camiseta violeta, le pasa factura
a su ex socio político. Recordemos que ella y el expresidente Macri fueron, ¿hace cuántos años en Ciudad Gótica? Bueno, dos años. Macri hizo una fuerza enorme para que Patricia Bullrich fuera la candidata del PRO en aquella interna contra Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? 2 años. Mostrame la carátula de reformas. ¿Querías agregar algo? Sí, acoto. Pero ojo que en el medio Macri apoyó a Milei en contra de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. ¿Eso en qué momento? A ver, contanos. Pocos meses antes, durante la campaña, directamente. Es cierto. Se reunió varias veces con Milei. No lo sé, hubo pregúntele a coqueteo, Macri. Coqueteo, sí, no Sí, fue hubo público, coqueteo. pero No le fue dio, público, pero- le abrió una puerta Bueno, vos que hirió a esa candidatura probablemente. desde adentro Estaba de la cerca de campaña. Patricia, vos en Sí, esa claro. época, dentro de ese equipo. Sí, sí, sí. Con lo cual lo viviste de Apoyó adentro. muy fuertemente a Milei. De hecho, si vos querés. Bueno, Massa en una época también, Sí, la criatura Massa superó. con mucho dinero, por Pero Milei. superó la criatura. Él quería competir con Milei y puso para la campaña de Milei antes de por supuesto, del balotaje. Nunca pensó que iba a terminar. El objetivo era destruir a la, pero la puso, opción amarilla. había muchos millones de dólares llegados ahí. A mí me consta eso por alguna gente que está alrededor de Massa. Es imposible aburrirte con la política y la economía en la República Argentina. Imposible. Lamentablemente estamos todos adentro de esto, que no es una montaña rusa, ¿no? Es el país y la economía real. Se viene la reforma laboral, donde ya empezó la guerra de mitos y versiones, qué es lo que va a ocurrir. Mito número 1, lo comentábamos el otro día con Martín y Fede temprano a la mañana en La Nación, el tema de las indemnizaciones, porque no se está precisando, al menos no está en ningún proyecto escrito, que el tema de los límites de las indemnizaciones no es para el que ya tiene un empleo en blanco, sino que es para los que quieren sumar al empleo. Todo el mundo sabe que es para los que vienen. De cualquier manera, por la experiencia de 60 años no es fácil. En el 83, con todo el poder, pero con todo el poder. Vos te acordás lo que era Alfonsín en el 83, era casi Dios. Bueno, y la ley Musi le falló por un senador. Quería poner en caja a los sindicatos. Eso le costó que los sindicatos le hicieran 13 paros generales y además el Ubaldini le hiciera actos todos los días. Segundo, llega de la Rúa, quiere hacer una reforma laboral y aparece la Banelco. Opa, como están pagando coima para aprobar la reforma laboral, la Banelco. La denuncian los mismos tipos que pusieron un tipo trucho para privatizar el gas. Los mismos tipos que pusieron un tipo trucho, una persona que no existía para dar quórum y privatizar el gas. Y después viene Macri y chocó contra una roca. Así que te digo, no es fácil. Yo creo que poder negociar muchas cosas, pero no la caja de ellos. No la caja de ellos. Hay dos cosas ahí. Ninguno de esos gobiernos, y es cierto lo que decís, tuvo tan cerca la posibilidad de pasar el Senado, el filtro del Senado, que es el gran problema, como lo que tiene ahora Milei si hace bien las cosas. Claro. Muy bien. Hay un dato... Nunca estuvo tan flojo el bloque peronista para resistir una reforma de este tipo. Y tercero, entiendo que Milei hoy no está pensando en tocarle la caja a los sindicatos. No, por eso. Entonces, todas esas cosas juntas pueden ayudar. Espera, voy a Diego y después voy a Diego. A mí me parece que Milei tiene una oportunidad histórica, lo que cuenta Alveo es estrictamente así, pero hay un dato histórico que hoy lo estamos viendo en vivo y en directo que no tuvieron ni Alfonsín ni de la Rúa, que es el quiebre del peronismo. Exacto. Para mí este es un dato político inédito en la vida política. Se quebró después del 83 cuando ganó Alfonsín, pero ¿quién asumió la oposición? La CGT. Bueno, pero y en este momento era otra cosa. Era otra cosa. Y ahí las coimas del Senado eran para romper el bloque peronista, que tenía la mayoría. Y hoy no con ese peronismo que están, que es una diáspora. El peronismo es una diáspora. Cristina, hoy presidenta del PJ Nacional. Es más una implosión que una diáspora todavía. Claro, bueno, ponele. No, es más pero claro. Si vos mirás al peronismo, hoy el peronismo es una sucesión o es un acumulado de peronismos provinciales que no responden a Cristina Kirchner. Ariel. La reforma laboral, estoy de acuerdo con el gobierno, es previa a la reforma jubilatoria. Es clave que el país genere empleo en blanco para poder pagarle a los jubilados. Hasta ahora se le pagó a los jubilados, hasta antes de este gobierno, con emisión monetaria. La verdadera fuente de recursos para pagar mejor jubilaciones es el empleo en blanco. Y activo. Respecto de la caja de los sindicatos, que Bebo debe tener más detalles que yo, tiene mucha memoria, son
las obras sociales, casi el único país del mundo, me atrevo a decir, a confirmar, en donde los sindicatos tienen obras sociales. Se lo dio Onganía. Subsidiadas. Onganía se lo dio. Se lo dio la dictadura. Sí. Así como le sacó a los viejos, a las obras sociales de los sindicatos, la dictadura de Videla, poniéndolas en PAMI. Esa caja, que parece intocable, se une a la caja que le generó Alberto Fernández con el aporte, escuchen bien esto, solidario, obligatorio de nuestros sueldos, a mí me lo están haciendo, a un sindicato en el cual vos no te afiliaste. Este gobierno lo intentó hacer, el decreto creo que se llama 70, que la justicia laboral puesta por los sindicatos, no para defender trabajadores, sino para defender a los líderes sindicales, lo obstruyó. Entonces, la batalla por la reforma laboral es clave para pagar mejores jubilaciones y para que se puedan hacer inversiones, porque hoy tomar un empleado es una inversión riesgosa que te puede paralizar la pyme, la micropyme de 2 empleados que te hacen un juicio para que lo cobre el abogado y tenés que cerrar la fábrica. Si no, preguntarle a Lácteos Vidal, que está intervenida por todos lados, porque quiso poner a los empleados que ella quería poner, la empresaria de Lácteos Vidal. Y los sindicatos, la CGT, la CTA y la justicia laboral le bloqueó la producción de la industria láctea a Lácteos Vidal. Mira, ese es el ejemplo. De todos modos, mirando la historia también, hay algo que es distinto en esta época que no se dio en aquel tiempo, que es que en el medio tenemos un cambio en el mundo del trabajo que no es propio de la Argentina. Claro. Y un porcentaje muy grande para la Argentina de trabajadores informales y de trabajadores fuera de convenio que hoy no responden a esos sindicatos. Entonces también hay una demanda social, especialmente de los más jóvenes. Así sea el voto Rappi, el voto Uber, sí, claro. el voto plataforma. No solamente el voto plataforma. Hoy cuando uno habla con las empresas, sobre todo las empresas más grandes, cuesta mucho retener talento porque ya nadie se imagina 30 años trabajando 8 horas de lunes a viernes atrás de un escritorio. Entonces, de alguna manera, independientemente de cómo se dé esta reforma laboral y de qué esté discutiendo la política va a tener que capturar que hoy hay también una demanda de una reforma laboral que ya no solamente es de las empresas, sino también es de los nuevos trabajadores. Y hasta la propia CGT, ¿no? Ya casi en ON reconoce que hay que hacer una reforma al respecto. Me parece que este es otro dato histórico, ¿no? Sí, sí. Hay un cambio y también tiene que ver con algo que sí hizo, y esto es opinión bien el gobierno, que es que fue descomprimiendo poder, ¿no? No solo descomprimió el poder de los amarillos, cooptándolos de violeta con una camiseta que se tuvieron que poner para la última campaña, sino también cooptó el poder de las cajas que antes manejaban otros y había ciertos intermediarios. Luis Toto Caputo, ministro de Economía, habló sobre la reforma laboral que viene, lo hacía de la siguiente manera. Mirá. Para nosotros, pasar estas reformas lo antes posible, porque la gente no puede esperar. Entonces estas reformas tienen que pasar rápido. ¿Sabés que interrumpo todo ese frazo? No, porque el concepto es importantísimo. Digo, a los gobernadores tampoco les es indiferente decir, che, la gente eligió este rumbo. Es fundamental la reforma tributaria y la reforma laboral. Y es la diferencia de lo que nosotros venimos a cambiar con respecto a cualquier otro gobierno. Nosotros no tenemos un proyecto de poder, tenemos un proyecto de país. Venimos por unos pocos años a hacer lo que nadie se animó por 120 años. Ya se los demostramos que nos animamos. Muchísima información. Mostranos la placa que tiene Lara respecto de los desvelos de los argentinos. Esto que estamos pensando, lo que supuestamente nos preocupa de cara a lo que viene. ¿Qué fue lo que investigaron, Lara? Bueno, hicimos el mismo relevamiento que vamos haciendo todos los meses. Lo cerramos el viernes anterior a la elección, y eso es lo interesante, porque el viernes anterior a la elección, cuando cerramos este relevamiento nacional, vemos que el 50%, casi el 51%, evalúa la situación actual como negativa.
Con lo cual era medio contraintuitivo. Un preludio negativo para lo que podía ocurrir. Exacto, si el 50% y lo que pensábamos en ese momento, bueno, si el 51% ve la situación actual como negativa, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Y este dato nos deja claro, ya con el diario del lunes, que la elección no fue sobre un diagnóstico del presente. Claro. La ciudadanía no hizo un diagnóstico del presente, sino que lo que hizo fue una evaluación del futuro y una evaluación también del pasado. O sea, frente a la certeza de ese pasado, ese trauma con el pasado que todavía está muy reciente, bueno, la situación actual es negativa, pero cuando le preguntábamos sobre la situación futura, el 44% es casi sostenido mes a mes. Hay un 44%, entre un 40 y un 45%, que dice, bueno, creo que dentro de un año voy a estar mejor. Bueno, esa es la luz al final del túnel, el segundo semestre, la lluvia de inversiones. No tirar por la borda, el esfuerzo que hicimos hasta el momento. O sea, no hubo una evaluación, no fue una elección donde el ciudadano fue a evaluar cómo estaba actualmente, porque claramente más del 50% dice, la estoy pasando mal. Bueno, ahí fue una Milei, apuesta. Sin decirlo, también hizo un poco de menemismo, porque dijo, estamos mal, pero vamos bien. Y es un poco el mensaje de Milei, me parece, ¿no? Creo que en las urnas quedó demostrado esto. Milei dijo, esta es una situación durísima la que están atravesando, que es ese giro en la campaña, ese discurso que él empieza a reconocer y que me parece que lo humaniza un poquito más entre el electorado que los libertarios necesitaban, y ahí es donde me parece que termina fidelizando. Fue el spot final, el de redes sociales, que se viralizó y tienen el número, que es el de Cacho Castaña. No sé si lo vieron, pero cuando juega con Septiembre del 88, que es una canción que es un clásico, y la cruza con la política para recordar lo que pasaba con los kirchneristas, los antikirchneristas y toda esa historia. Corte muy, muy breve y ya venimos con Martín y con Fede para contarles los títulos de mañana. Breve corte, muy cortito y ya venimos.